Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos QR, estamos en vivo en Bravo TV, vamos hasta las 12 de la noche. Saben ustedes que en QR todo nuestro equipo de producción se esfuerza mucho por las portadas, es decir, encontrar un concepto, encontrar una frase y que haya de alguna manera una imagen que lo sintetice. Bueno, hoy la portada la puso La Calle, hoy la portada la puso La Realidad y es esta, miren. Es esta bandera. Es esta bandera que entendemos es parte del movimiento Ni Una Menos. Por allí detrás aparece la organización Mamá Cultiva. Por detrás aparece una bandera de la CTA, pero todos detrás de esta y todas detrás de esta bandera. Todo, cuidado, es político. Es muy obvio, pero tratemos de reflexionar un poco qué significa esto. Esto quiere decir que cuidarnos, que el modo en que nos cuidamos, pero sobre todo el modo en que el Estado cumple una función de cuidado, es una decisión política. Es el ordenamiento de una enorme cantidad de decisiones, de una enorme cantidad de políticas públicas, del financiamiento de esas políticas públicas, y todo eso es una decisión política. Y es muy interesante porque incluso el de financiamiento de las políticas de salud también son una política de cuidado. Una política de cuidado para algunos sectores, muy pocos, los que en el marco del mercado, es decir, si el Estado es destruido, si el Estado se corre de la escena, si viene el topo y rompe el financiamiento de las políticas de salud, es decir, rompe el sistema de salud, pues entonces lo que va a ocurrir es que en el mercado el que más tiene podrá conseguirse la cobertura que necesita, que requiere, para garantizar algo que está en la Constitución, que es el derecho a la salud. Ahí aparece un personaje muy interesante, que es el personaje Mario Lugones, que es el ministro de Salud, que es alguien de quien no se puede hablar en todos los medios de comunicación. Nosotros en Perfil podemos decir una y otra vez, podríamos decir 2 horas seguidas, Mario Lugones, una vez detrás de otra, que no sabemos muy bien si asume la función de ministro de Salud como médico o como empresario. No lo tenemos muy en claro, tenemos algunos indicios, tenemos algunas sospechas. Pero en definitiva, insistimos, tener conciencia de que todo acto de cuidado, de que todo cuidado es político, es un comenzar muy importante en estos tiempos donde lo que se está discutiendo es el sistema de salud. Claro, el Garrahan está en el medio de la escena. El Garrahan está en el medio de la escena porque lo que ocurre con sus residentes es muy grave, porque lo que ocurre con sus médicos y médicas es muy grave, con su personal administrativo, con maestranza, con todas las personas que trabajan en la comunidad del Hospital Garrahan, que nos lleva a una imagen muy dolorosa, muy cruel, muy impactante, que es la necesidad de atención de pibes y pibas, nuestros pibes, nuestras pibas, en el momento en que todo el resto del sistema, público o privado, no le encuentra la vuelta. Hemos recorrido en este tiempo enorme cantidad de historias de familias que están tratando de encontrarle la razón de esa patología a ese niño o esa niña del sector privado y que desde el sector privado le dicen, mire, vaya al Garrahan, porque ahí van a encontrar la respuesta. En el AMBA, en las provincias de alrededor, en el país y en la región. Ahora, el Garrahan, y después vamos a volver sobre esto, es la punta del iceberg. Porque hoy la marcha por salud fue en todo el país. Y van a ver algo que no se suele ver en la televisión o en los canales o en los medios de la Ciudad de Buenos Aires o del AMBA. Acá estamos compartiendo, por supuesto, las imágenes de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre es muy interesante la cartelería, ¿no? Las maneras en que la comunidad encuentra una forma de resumir qué es lo que está pasando. Esto es Ciudad de Buenos Aires. Ahora acompáñenme y vamos a repasar lo que está pasando en todo el país en este momento. Miren, arrancamos este recorrido. Arrancamos por Mendoza. Profesionales de la salud realizan un paro en el Hospital Central. ¿Cómo está la atención? La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud convocó un paro este jueves en el marco de una jornada de lucha en defensa de la salud pública. La medida de fuerza empezó a las 9 en el Hospital Central, una concentración en la explanada para hacer sentir los reclamos. Entre los participantes, cerca de 70 enfermeros, licenciados, residentes, técnicos asistenciales y administrativos. Todos estos son la comunidad en salud. Todo esto es la salud, no solamente médicos y médicas y residentes. Nos vamos a la provincia del Chubut. Estamos repasando
medios tradicionales y sus portales y portales directamente. Continúa el paro en los centros de salud. La crisis sanitaria se agrava y el futuro es aún más preocupante. Paro en centros de salud de Chubut. En el último mes, la atención médica se redujo un 50%, lo que implicó la postergación de controles clave, menos estudios de PAP, controles ginecológicos, menos rastreos de cáncer, menos controles de enfermedades crónicas y de salud infantil. Esta reducción anticipa un futuro aún más grave. En ciudades como Esquel y Rawson, en los próximos 5 años se jubila la mitad del plantel médico y no hay nuevos ingresos ni reemplazos en formación. Grafica la falta de atención médica actual por el paro. Mañana será la realidad cotidiana debido a la falta de recurso humano. Esto era Chubut. Nos vamos a la provincia de Río Negro. Protestas en salud. En Río Negro la situación es más que crítica, dijo Marisa Albano de una asociación gremial. Sobre la situación dijo que en la línea sur hay hospitales nuevos, otros con reformas, que es muy positivo, pero no tenemos médicos. Añadió que nos preocupa la falta de personal en las distintas disciplinas y en la última reunión de la mesa de salud planteamos que nadie quiere trabajar en salud pública por la cuestión salarial. Estamos hablando de la provincia de Río Negro y está claro que estamos hablando de problemáticas que a veces tienen que ver con las lógicas provinciales. Pero recuerden que estamos con un gobierno que cortó todas las partidas, que corta la obra pública, pero que corta también las transferencias. ¿Y cómo se utiliza eso? Bueno, se utiliza en las provincias, en las responsabilidades del Estado. Si quieren podemos volver a otro momento donde todo lo que tenía que ser estatal pasaba a ser privado, que es en los 90, donde se descentralizó la salud. Y a cada provincia le dijeron háganse cargo, salud y educación. Y cada provincia hace lo que puede. Entonces en la Argentina, un país federal, cada provincia tiene la salud que puede, la educación que puede, y ahí hay una desigualdad creciente. Nos vamos a la provincia de Jujuy. La PUAP en contra del desmantelamiento de las salud públicas. El secretario general esta mañana dialogó con medios, dijo, estamos esperando una convocatoria por parte del gobierno provincial para una nueva recomposición salarial. Esto nos preocupa porque estamos cerca de una nueva fecha de cierre de liquidación salarial. Preocupaciones en Jujuy por el mismo tema. Nos vamos a la provincia de Neuquén. Convocan en Neuquén a la marcha nacional en apoyo al Hospital Garrahan y la salud pública. Si también una movilización allí en los centros de salud, emblema de la provincia de Neuquén, pero toman el Garrahan también para visibilizar sus propios problemas. Seguimos. Rosario, provincia de Santa Fe. Esto es muy fuerte. En Rosario faltan residentes, no se cubren los cupos de pediatría, medicina general o ginecología. Asimismo, el dirigente gremial enumeró algunos motivos que explican el éxodo de residentes. Están sometidos a pluriempleo, bajos salarios, malas condiciones de trabajo y no hay perspectiva de desarrollo profesional posterior, lo que hace que muchos profesionales renuncien, tomen licencias sin goce de haberes o se vayan del sistema público al privado o a otras provincias o a países. Esto complica la atención de la población que espera horas en una guardia o meses o años para realizarse algún estudio complementario o cirugía. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes del país, Rosario, provincia de Santa Fe. ¿Qué más? Entre Ríos, abrazo simbólico al Garrahan. En Paraná adhieren a la protesta nacional, debería decir el título, ¿no es cierto? Y nos vamos a la provincia de Salta. Miren esto, el Tribuno. Faltan pediatras, sobran vacantes, la salud pública de Salta en la cuerda floja. Especialidades como pediatría, terapia intensiva, neonatología pierden atractivo entre los jóvenes médicos. La mitad de los cupos para residencias médicas quedaron vacíos en el 2023. Advierten que en 5 años podría colapsar el funcionamiento de los hospitales pediátricos. Hicimos un recorrido de las últimas horas de lo que está pasando, de las últimas 24 horas les diría. Podríamos seguir, pero me parece que el punto es claro. Insistimos, el Garrahan nos convoca porque la imagen es muy elocuente, es muy cruel, no hace falta explicar mucho más. Pero el Garrahan es la punta del iceberg, el iceberg es todo el sistema de salud en la República Argentina, no es una novedad. Pero frente a un gobierno como el que tenemos, claro, se suscitan estas urgencias inmediatas, se suscitan estas situaciones que son tragedias, pero son más que tragedias, son siniestros. No es muy diferente a lo que hablábamos ayer de lo que está pasando en las rutas. Un accidente provocado por falta de mantenimiento de las rutas ya no es un accidente, ya pasa a ser un crimen. Bueno, la falta de atención en salud también es un crimen. ¿Y saben por qué es importante además? Nos sensibilizan los pibes y las pibas, ¿cómo no?
Ahora, los chiquilines, las chiquilinas, necesitan que su familia esté sana también. Necesitan que su mamá y que su papá, su abuelo y su abuela estén sanos para tener una vida feliz. Se crían en comunidad. Entonces necesitan que todo el sistema público de un país esté a la altura del derecho que tiene que garantizar por la Constitución Nacional. El Garrahan nos permite ver eso, nos permite ver qué es lo que está pasando en el sistema de salud y qué pasa sobre todo cuando aparece un topo que quiere destruir al Estado por adentro. Por eso, como ayer tuvimos una mesa de economistas, hoy tenemos una mesa de especialistas para entender el sistema de salud, qué es lo que está pasando, cuál es la perspectiva y por qué ocurre esto. Si es solo Milei o había otros problemas anteriores que no supimos ver en su momento. Y una cosa más, nos van a escuchar decir esto una y otra vez. En QR los vamos a aburrir con esta situación. Porque esto también demuestra que el ancla, que el chiste de todo este esquema de gobierno que nos invita a gritar gol cuando la inflación es baja, el truco es que el ancla sos vos. Una y otra vez, el ancla sos vos. La manera de garantizar algunos éxitos macroeconómicos, financieros de este gobierno es que las familias de nuestro país, nosotros y nosotras, suframos el ajuste. Y ese ajuste se expresa de las maneras más crueles. En familias endeudadas, en comprar menos alimentos, en una educación cada vez más pauperizada, porque los docentes también se van, y en esto que estamos viendo con el sistema de salud. Como decía una de las informaciones, vas a pedir un turno y te lo dan a meses, y en algunos casos hasta en años. Arrancamos QR y como siempre con las voces del día. Martín Menem y sus hermanos tienen una empresa que gana multimillonarios contratos con el Estado. Los conflictos de intereses que puede llegar a suscitarse. Nada pasa en el Banco Nación sin la mirada de Karina Milei. Claro que va a llevar mucho tiempo porque mejorarle los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos para que entren a cobrar mejor los demás. Hay que separar lo que puede llegar a tener impacto en el equilibrio fiscal, que estoy hablando del paquete previsional, de lo que planteamos los gobernadores. Si hay una asignación específica que tiene que utilizarse para el mantenimiento de rutas, contemplar eso como parte del equilibrio fiscal no sería del todo correcto. Salió favorable el amparo que presentamos para no innovar con el decreto que va en contra de la continuidad de Vialidad Nacional. Tenemos vialidad para rato, ojalá sea así, seguiremos luchando. Jamás pronunció las palabras industria, producción y trabajo. No están en su diccionario. No solamente despido, tenemos cierre de empresas, que es lo más grave. Cada container que entra es una pyme que cierra. Siguen liberados los molinetes en apoyo al Hospital Garrahan. También estamos exigiendo a las centrales sindicales realizar un plan de lucha sostenido en el tiempo para torcerle el rumbo a las medidas económicas que toman desde el gobierno, que son siempre para beneficiar a los más ricos. Tratando de ayudar a los niños que llegan con enfermedades. Eso es una cosa, los médicos no tienen un posicionamiento politizado, partidizado, agresivo hacia este gobierno. Lo que está aplicando el ministro Lugones es un plan privatista y esa es la gravedad, que está en un contexto de un ajuste brutal a las millones de familias a nivel nacional y los pibes vienen en esas condiciones, vienen sin comer, vienen sin lo básico para poder vivir. Cuando el Estado desaparece, aparece el tranza en el lugar del Estado y la gente lo recibe porque lo necesita. Milei, mirá la cantidad de jóvenes que están acá. La resistencia continúa. Yo lo voté, me arrepiento. Es cuestión de no dejarse llevar por el marketing. La gran mayoría fue porque lo del dólar. Iba a dolarizar la Argentina, que no sé qué. Está bien, no hay impuestos, pero ¿qué te puedes comprar si está todo re caro? Un par de cosas de las voces que no quiero dejar pasar y que lo vamos a trabajar también más adelante en el programa, porque hoy un sector del Poder Judicial recoge una denuncia, se involucra en el tema de vialidad, dice se suspende la eliminación de la Agencia Nacional de Vialidad, de la Dirección Nacional de Vialidad. Y me rebotan las palabras de ayer, si vieron QR, estuvo con nosotros el diputado nacional Leopoldo Moró, que hicieron una denuncia respecto de la violencia estatal a través de redes sociales, que decía, hay que traer al Poder Judicial a la escena para que se involucre, si no va solo de oficio.
Bueno, eso hoy efectivamente ocurrió, me parece muy relevante. Y algo que antes de saludar a la mesa quiero compartir respecto de Mario Lugones. Insisto, estamos en esta organización, en esta empresa, en Perfil, empresa periodística, donde podemos nombrarlo una y otra vez. No se puede hacer en todos los medios, porque representa y que tiene resortes para castigar a aquellos medios de distintas maneras, si es que se le ofende de alguna forma. Mario Lugones, el ministro de Salud, hoy hizo este posteo. Dijo: mientras reordenamos el Garrahan para terminar con los curros legales y la mala administración, es decir, ahí está el problema del Garrahan, dice el ministro de Salud, el hospital sigue demostrando por qué es el centro pediátrico más importante del país y referente regional de trasplantes. Bueno, aquí lo celebra, pero era otro el mensaje que queríamos mostrar. Tenía que ver con, después lo vamos a volver a poner, porque hizo una queja muy fuerte de la protesta que hicieron hoy los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, que le contestaron muy bien los residentes. Después lo vamos a repasar. Hola Martín Granowski, hola Hernán Leche, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bueno, muy gráfica la escena y nos encantó y puso la portada, todo cuidado es político, ¿no? Y todo descuidado es político. Por supuesto, claro, punto, todo, ¿no? Tipo de cuidado es. Y todo descuidado es político. Así es, efectivamente. Ya que lo nombraste a Lugones. Sí, Hernán. Sí, no, a ver, venimos discutiendo aquí en el programa respecto de aquellas cosas que hace el gobierno en contra de instituciones, podríamos decir, que uno las menciona y infla el pecho. El Garrahan es uno de ellos. Hace no mucho tiempo ha habido un trasplante que salió en todos los diarios. Sí. Bueno, hoy otra vez van contra el Garrahan con un ataque artero, ¿no? Hace unos días salieron los datos, lo vamos a hacer acá en algún momento, los datos de salario. Y en este informe del INDEC último que publicaron de salarios, abren los salarios del sector público entre los del sector público nacional y provincial. El promedio es de arriba del 20 de pérdida de poder adquisitivo. ¿Pero sabes cómo se reparte? ¿Cómo? En el sector, en las provincias, la pérdida no llega a orilla del 10%. En el sector público nacional, arriba del 30%. Mirá vos. Esto es lo que hacen con los médicos. Se lo cuente, ¿no? A los médicos en particular, del Garrahan, les hicieron perder 35,5% de poder adquisitivo. Es una invitación para que se vayan. Me encanta la portada que la reflotamos. Donaciones no, presupuesto sí, porque se acuerda que el presidente en un canal de stream amigo había dicho que iba a hacer una obra de teatro y que lo que se recaudara lo iba a donar al Garrahan. En Alemania. En Alemania. En Alemania. Sí. No pasó, ¿no? No se hizo. Esperemos que no, efectivamente. Ahora sí, el posteo de Mario Lugones, el ministro de Salud, y ya nos metemos con la mesa para hablar del sistema de salud en general en la Argentina, es de hace algunas horas y tiene que ver con la protesta. Hoy se montó un acto político partidario en uno de los ingresos del Garrahan, impulsado por sectores de izquierda, la casta gremial y hasta Julia Mengolini. Yo no puedo creer lo que leo, francamente. Ya lo leí varias veces y no lo puedo creer. Lo hicieron en un acceso por donde diariamente ingresan trabajadores, pacientes y familias, dificultando la circulación y alterando la tranquilidad de un hospital que un hospital de niños requiere. A pesar de eso, podemos confirmar que el Garrahan funcionó y funciona con normalidad. El silencio no está en el tuit, el silencio es mío. Quiero destacar la enorme labor de los médicos que salvan vidas y no dejan que la política entre al hospital de niños más importante del país. Le responde, por supuesto, el equipo de residentes del Garrahan. Ahí está la imagen a la que hacen referencia. Ahí se hizo una radio abierta también, pero sigamos el escroleo hacia abajo y van a ver que aparece la respuesta de residentes. Si podemos hacerlo, que me parece muy importante. Es un posteo del ministro de Salud. Bueno, ahora vamos a buscar la respuesta de los residentes porque lo que le dicen es que no es ese el ingreso al hospital. Eventualmente, hay un montón de cosas para decir, pero no es el ingreso al hospital, es el ingreso del personal. Y le dicen, ministro, venga a conocer el hospital, porque ni siquiera sabe cómo es la infraestructura. Yo diría que antes que, si querés tranquilidad, que es lo que supuestamente cuestiona, necesita plata, presupuesto. Sí, claro. Y no está funcionando con normalidad. Por eso lo resuelve, además. Tranquilo. Bueno, está con nosotros, insisto, en nuestra mesa para tratar de juntar herramientas. Vienen elecciones, seguramente también. Va a ser interesante que las propuestas aparezcan, propuestas vinculadas a la salud. En general no aparecen. Está Mario Rovere con nosotros, es ex viceministro de Salud y además en la actualidad es director provincial de la Escuela de Gobierno en Salud en la provincia de Buenos Aires. Mario, como siempre, gracias por responder a nuestro llamado. Una eminencia, Mario.
Y está Jorge Yapkowski, que es secretario general de FESPROSA, que es la Federación de Profesionales de Salud de la República Argentina. Muchísima experiencia para analizar también cómo está el sistema. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Una reflexión libre para arrancar sobre lo que está pasando, sobre la jornada y después algunas preguntas sobre el sistema. Mario. Bueno, creo que es una jornada histórica, fundamentalmente porque el sector salud está atacado, pero además desprestigiado intencionadamente por la política como nunca antes. Yo casi no recuerdo una situación similar, ni siquiera en gobiernos de derecha. Y creo que despierta un nervio que son, digamos, nosotros tenemos 1 millón de trabajadores de salud en la República Argentina y se han metido, desde mi punto de vista, en el lugar equivocado. Porque, digamos, lo que ha sucedido hoy es una enorme manifestación a favor del Garrahan, en realidad por esto mismo que comentaba ya al principio, en el sentido de que todos sentimos que el Garrahan es un poco como, digamos, es el gran arquero, digamos, es el Dibu, digamos, de la pediatría argentina, digamos, ¿no? Entonces, muy buena imagen. El Dibu Martínez de la pediatría. Tal cual. Entonces, este gobierno sale a lesionar al arquero, digamos, para decirlo gráficamente, en la organización del sistema. Así que hoy ha sido una manifestación, digamos, del sector salud, pero también de otros sectores, digamos, de la CTA. Hemos estado en un momento también con Pérez Esquivel. Estaba la UOM, estaba Camioneros. Exactamente. O sea, hubo un movimiento de la sociedad que está, un poco vos lo comentabas en el sentido de lo más fácil para explicar a la sociedad argentina. Estamos viendo cómo laburantes del subte dejaban pasar gratuitamente a la comunidad del Garrahan, ¿no? Perdón, Mario. No, que verdaderamente lo que uno percibe es que no es fácil hablar de salud, explicarle a la población la complejidad de la salud. Es más fácil hablar del Garrahan porque, digamos, porque la sociedad se da cuenta de lo que significa y lo que ha ido construyendo como imagen a lo largo del tiempo. Por eso esta movilización, que es, digamos, con el Garrahan como nave insignia, es una manifestación masiva por la defensa del derecho a la salud en la Argentina. Ahora volvemos sobre esto de no es fácil explicar la salud. Jorge. Sí, el Garrahan tiene una potencia que no tiene ningún otro hospital, una potencia federal. Hoy, por un lado, vos mostrás nuestras regionales bases de la federación, en Río Negro, en Neuquén, en Mendoza, haciendo estos actos. Son todas sindicatos afiliados a FESPROSA que salieron, pero no salieron solo por su propia reivindicación, salieron porque el Garrahan es importante en la diaria de la atención. Vinieron varios compañeros del interior a la movilización, de La Pampa, de Tucumán, de Mendoza y de Santa Fe. ¿Y qué nos decían, por ejemplo? En La Pampa, 2.600 chicos pampeanos atendidos en el Garrahan este año. Es decir, los números son abrumadores. Las consultas telefónicas, las interconsultas, es el centro de un gran sistema público que es de excelencia y que está lejos en su eficiencia y eficacia por encima de cualquier sector privado o de la seguridad social. Por eso el ataque de Milei, porque él, así como se va de Naciones Unidas, como quiere destruir los restos del estado de bienestar, la nave insignia efectivamente en la atención pediátrica es el Garrahan y quiere pegarle a lo que queda del estado de bienestar en la Argentina. Así que la movilización de hoy... Lo que ustedes dicen del Garrahan es que tiene valor simbólico y valor práctico, las dos cosas juntas. Obviamente. O sea, lo simbólico viene de lo práctico, absolutamente. Por la cifra que vos estás diciendo, Jorge, de La Pampa. Bien, y entonces hoy fue una manifestación masiva, ciudadana en el AMBA y federal. Y creo que ese es el camino para dar vuelta a este plan. Ahora, Mario, vos decías, bueno, no es fácil hablar de salud en general, explicar las falencias de un modelo de salud, entonces hablamos del Garrahan como una manera representativa, pero sin embargo no hay quien desconozca que en el último tiempo, no sé si de la pandemia para acá, pero incluyamos ese periodo, que la atención en salud en los 3 sistemas está en franco deterioro, por ser amable. Si no es que está quebrado, digamos, ¿no? Sí, claramente. O sea, lo primero es que uno organiza generalmente la salud en relación, primero, a lo que le pasa a la población. Así que desde ya, digamos, la situación crítica que se está viviendo hoy en los sectores populares, el problema de ingreso, el problema de alimentación, el problema de no llegar a fin de mes, tiene un impacto directo sobre la atención de cualquiera de los subsectores, pero el sector público claramente se nota, se percibe mucho más. Es decir, que cuando uno está
prescribiendo algo, de repente sabe que no se va a cumplir. Porque aunque uno diga, digamos, aliméntese de tal manera, digamos, como recomendación, no va a ocurrir. Ahora, o descansen mejor, en el marco del pluriempleo total. Tal cual. Por otro lado, lo que aparece claramente es que en la Argentina, o sea, Milei ataca específicamente al sector público y no lo tiene todo a mano, digamos así. Ataca predominantemente lo que sí tiene a mano, que en este caso son los hospitales nacionales, pero también todo el sistema de redistribución que tiene la Argentina, digamos, que significa que el gobierno nacional tiene la responsabilidad primaria de monitorear la equidad global del sistema. Entonces, digamos, bueno, ustedes conocen más que nosotros respecto, por ejemplo, al producto geográfico provincia por provincia. Puede haber entre Cava y Formosa, digamos, 16 veces de diferencia. Sí. Si yo le digo a cada provincia... En la riqueza que produce. En la riqueza que produce, por habitante. Si yo le digo a cada provincia que se arregle con lo suyo, digamos, tenemos provincias que de alguna manera pueden defenderse del default de la nación, pero otras que no. Y muy particularmente uno piensa naturalmente en medicamentos, pero también en recurso humano, porque el Nación es el financiador principal de las residencias médicas de la mayor parte de las provincias del país. Ahí nosotros lo que estamos viviendo, una cosa bastante significativa, es, por ejemplo, todo el gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires estuvo hoy en la manifestación. Sí. Y esto fundamentalmente ¿por qué? Porque Cava, provincia de Buenos Aires, en cierta manera Santa Fe, Córdoba, digamos, tienen espalda de alguna manera económica como para poder resistir, digamos, y tener una política de salud relativamente propia. No ocurre así con el resto de las provincias. Claro. Jorge, ¿dónde dirías que está o cómo caracterizarías el momento de la salud, del sistema de salud en Argentina? Bueno, es un momento crítico, porque la pérdida del 20% de la masa salarial promedio significa muchas cosas. En primer lugar, significa deterioro y pluriempleo con agotamiento y aumento de las enfermedades en el equipo de salud. Pero también significa, como decían los compañeros Garra, abandono. Y sobre el abandono también hay una política terrorista, sobre todo en los hospitales nacionales. Tenemos 200 despedidos en el Bonaparte, más de 100 en el Ministerio de Salud, destrucción, 250 despedidos en el Posadas. La situación del Posadas es alarmante. Es alarmante. Tiene poca visibilidad. Y con un régimen interno, policial, donde se le dice a aquel que levanta la cabeza es despedido de manera inmediata. Logramos 40, 50 reincorporaciones por vía judicial, con amparos y juicios, que están todos apelados por el gobierno. Es decir, es una situación muy seria y debido al aumento del desempleo y a la caída de la cartera de la medicina prepaga, hay un 20%, según el ministro de Salud de la provincia, y en general está aceptado, un 20% en el aumento de la demanda, y este aumento de la demanda no está de alguna manera refrendado con aumento del recurso humano, con lo cual empiezan las demoras. En el Posadas pasamos, por ejemplo, en promedio de 3 a 6 meses para la primera consulta oncológica. ¿Primera consulta oncológica? Sí. Estaban en 3, pasaron a 6. Exacto, se duplicó. ¿Y esa demora qué significa en esa Bueno, significa los 70 muertos que tuvimos por no entregar medicación en la Dirección de Ayuda Social. Nosotros tenemos un ente, la DATSE, que ahora se llama DINADIC, que cuando los sistemas provinciales no respondían, daba para enfermedades raras y oncológicas tratamientos. Llegó Milei, lo cerró, le puso un cartelito, Petovelo, reorganización administrativa, y anda a cantarle a Gardel. Las asociaciones de pacientes, ALAPA, JEP, hicieron juicio, se ganó el juicio. ¿Qué hizo? Hay que darle ya los remedios, después de un año de juicio, 31 de diciembre. ¿Qué hizo el gobierno? Apeló el 3 de enero. Es decir, sigue sin darle, hace poco salió nuevos fallecidos. Entonces, lo que estamos viendo es demora en la atención, enfermedad y muerte, que es el resultado de la crisis del sistema. En algún otro momento de nuestra vida, ¿no era difícil asociar motosierra con muerte o motosierra con crimen? Llamativamente hoy no nos cuesta un poco todavía, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que no tiene, digamos, Fargo. Como símbolo, uno podría jugar con los símbolos, es decir, bueno, que entre un quirófano con la motosierra, digamos, a ver qué es lo que puede hacer un quirófano. Es decir, que hay
hay una especie de, es un instrumento fetiche colocado sobre la lógica de un solo objeto. Creo que hace muy poquitito Milei decía, digamos, yo de lo único que me ocupo es de la macroeconomía, digamos, Sí. no me vengan acá con problemas menores. Bueno, digamos, tener un síndico liquidador, digamos, de una empresa de presidente es una cosa complicada, digamos, porque el presidente tiene como algunas otras funciones que quizás deba descubrir, quizás esté a tiempo a lo mejor de descubrirla. Una de ellas es la conducción de la salud pública, que es una responsabilidad constitucional. Claro. O sea, él tiene, tiene digamos, el garante último del derecho a la salud en la República Argentina es el Estado Nacional. Cuando digo el Estado Nacional, no solamente el Ejecutivo. Una sociedad ¿sí? con un poco más de autoestima le pediría un juicio político a un presidente que se desentiende de la salud pública, ¿no? Sí, evidentemente ¿Era? ahora tenemos un contexto político que aparentemente parece como que el Congreso se puso los pantalones. Sospechamos un poquitito que se pone los pantalones en los años electorales y los otros no, digamos. Porque el año pasado la verdad es que se le ha otorgado todo, digamos, y simplemente... Estamos hablando de los sectores fluctuantes, porque hay otros sectores que Tal cual, vienen siendo tal cual. muy coherentes. Pero la verdad es que si uno piensa el caudal político objetivo que tenía el presidente y lo que efectivamente logra Sí. en términos de desarmar Solo no lo digamos, hizo. el Estado, verdaderamente esto es el avance de uno con los retrocesos de Quiero otro. pensar para adelante, les quiero preguntar a los dos, gana un gobierno, recupera el control del Estado, un espacio político, se llame como se llame, que entiende que hay que hacerse cargo, que el Estado tiene que estar garantizando estos derechos básicos fundamentales. En materia de salud, ¿cuáles son los 5 puntos? Bueno, yo diría, digamos, la primera cosa es que el límite hay que ponerlo ahora. O sea, no es para, o sea, nosotros no podemos sentarnos a soñar qué hacer dentro de 2 años y medio. Reformulo, porque incluso claro. en algún momento se pensó, bueno, el sistema tal cual está, incluso durante el gobierno anterior, a partir de la pandemia, se empezaron a mencionar ideas, o por lo menos la sugerencia de que había que repensar el sistema. Nosotros tenemos hoy, sin lugar a duda, hemos planteado, ha habido condiciones objetivas para pensar un sistema integrado de salud en la Argentina inmediatamente después de la pandemia, porque había una serie de factores que lo permitían razonar así, se dilapida, digamos, esa oportunidad, pero en este momento me parece que lo importante es, hoy estamos exactamente igual que lo que pasa con vialidad, digamos, o sea, hay que frenar al gobierno nacional respecto a lo que está haciendo con el Garrahan. Digamos, no se puede imaginar incluso cuál es lo interesante de aquel futuro, digamos, que podría ocurrir dentro de 2 años y poco, digamos, si no ocurre esto. Es decir, si no se le pone un freno a este gobierno en términos de salud pública, es muy difícil pensar que se va a sembrar ¿Por el luego... nivel de destrucción? Claro, porque por el nivel de destrucción, pero además por el nivel de implicancia que ha tenido en otras fuerzas políticas que no son propias, que difícilmente uno imagina que después se van a poner a favor, por ejemplo, del derecho a la salud, digamos. Claro. Por eso a mí me parece que lo que ocurre hoy, lo que está ocurriendo en estos días, es muy importante porque de alguna manera la política es buena, pero si se la vigila es mejor. Digamos, dentro de los años que tenemos elecciones, digamos, todo el mundo se está limpiando imagen. Me parece que es un momento para discutir estas cosas, porque podría entretener que nosotros digamos ahora en el 2027 vamos a hacer tal cosa o tal otra cosa, pero el asunto es con qué base, con qué plataforma, ¿De dónde arrancás? de dónde se arranca en el 2027. Claro, Jorge. Sí, coincido totalmente. En una mesa me preguntaban el otro día, un plan de salud para la Argentina. Lo primero es sacar a Milei de encima y sacar su plan económico, porque no hay futuro. Es una máquina de destruir. Y el de destruir lo más importante que tiene el sistema de salud, que es recurso humano, pero también destruye instituciones, verdaderamente sin ponerle un freno político, social, sin crear, como se creó hoy en la calle y en todo el país, coaliciones sociales que pongan el tema de la salud en la agenda del Estado, difícilmente lleguemos a pensar en su reconstrucción. Así que la prioridad es parar esto. Se van a ofender algunos médicos y médicas que nos están escuchando, pero ¿ganaron algún poquito de conciencia de clase en el último tiempo? ¿Qué te parece? En el último tiempo. No te enojes, Mario. No, bueno, siempre discutimos con Mario. El médico y los profesionales de la salud en general no se sindicalizaban. Y nosotros tenemos desde el retorno a la democracia y sobre todo del 2000 en adelante un proceso de sindicalización muy importante, donde médicos
y en muchas provincias el médico y el peón de patio en el mismo sindicato. De los que estaban hoy, por ejemplo, Río Negro, que se creó hace 3 años, ya tiene miles de afiliados, y la que hablaba, una enfermera del hospital de Viedma, está con los médicos y con los choferes. Hay un proceso de sindicalización y de sentimiento de que es parte de un equipo de salud. Los residentes también están sindicalizándose. Es decir, que creo que sí, que la respuesta es: vamos a un proceso de descorporativización y de asunción del papel que tenemos en la sociedad. Sí, Mario. No, a mí me parece complementario a esto, que sin lugar a duda es interesante pensarse, porque la idea del ejercicio liberal de la profesión son imaginarios muy fuertes, simplemente que no ocurre, o sea, no hay base material para que ocurra, o sea, pasa a ser una ficción, digamos. La verdad es que estos hospitales, modelos AMIC como el Garrahan, que han trabajado mucho sobre la lógica de, digamos, también de dedicación exclusiva, o sea, son hospitales bastante protegidos dentro incluso del total del sistema público. En realidad hay profesionales con altísima capacitación, con currículum muy importantes, trabajando a dedicación exclusiva en estos hospitales. Le podría ir mucho mejor en otros lugares, y están acá. Pasa también con el tema del cruce. Recuerden esa época en que el hospital del cruce, los profesionales salieron a abrazar al hospital, quizá como su primera experiencia gremial en toda su historia, y quizá la única. Pero quiero decir que hay una identidad muy importante, porque el Garrahan fue un hospital laboratorio, fue un hospital muy pensado, fue un hospital que tiene un régimen especial de trabajo. O sea, destruir el Garrahan, uno podría decir, es un hospital más. No es un hospital más. Es una obra de ingeniería, digamos, muy refinada. Incluso más, pocos hospitales tienen, como tiene el Garrahan, un sistema, no es que espontáneamente se organizan redes, sino que tiene una dirección que se ocupa de eso, que entra en red con todas las provincias y con incluso con municipios de la provincia de Buenos Aires también. Entonces, no es que espontáneamente la gente va al Garrahan solo por eso, sino que está organizado nacionalmente, muchas veces con ex residentes del Garrahan que están trabajando en otras partes del país, claro, y que previenen que pacientes que tienen que hacer, por ejemplo, un tratamiento oncológico en San Juan, en vez de venirse a hacer el tratamiento al Garrahan, lo hacen con un ex residente del Garrahan en San Juan. Digamos, eso ha ido logrando el Garrahan, por eso tiene tanta presencia en todo el país. Están destruyendo una obra de relojería, digamos, muy refinada. O sea, verdaderamente es un ataque selectivo a una organización muy bien pensada. Mario, gracias por respondernos cada vez que te llamamos. Un gusto grande, Jorge, que se repita. Gracias por haber estado acá. No, gracias. Bueno, vamos a seguir con este tema, y me parece que esto que vamos a ver a continuación es un pase muy interesante para reflexionar con Carlos Heller en su columna habitual de los jueves. Vamos a escuchar a Mario Lugones, al empresario ministro de Salud, aún siendo médico, en la AmCham, en mayo de este año. ¿Qué era la AmCham? Recordémoslo. Bueno, es la cámara que agrupa a las empresas estadounidenses que operan en la Argentina. Quiero que presten atención lo que dice Mario Lugones en la AmCham, mayo de este año. Bueno, te dejo hablar. No, al contrario, todo lo contrario. ¿Es sustentable provincializar el sistema de salud para las provincias? Porque acá han pasado recién algunos gobernadores importantes. Es sustentable en la medida en que uno deje de ser hipócrita y diga la verdad. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. No se puede generar, si la gente paga impuestos, no se puede inventar a gente que, por mejor que una... A ver, el populismo tiene que desaparecer y no se puede decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Esto es una mentira. Esa mentira hay que dejarla de lado, hay que tener el coraje de decir que nos estamos mintiendo y que eso no es así. Cuando empecemos a depurar el sistema, las cosas van a ir cambiando y va a ser mejor. Tiene que ser mejor. ¿Pueden o están las condiciones dadas en Argentina para que...? Muy interesante porque tenía 2 likes. Dos likes tenía el video. Dice, ¿Qué quiere decir depurar el sistema? Depurar es una palabra que en la Argentina trae malos recuerdos, ¿no? Sí, sobre todo para hablar de derechos, sí, ¿no? Entre otras cosas. Pero el mensaje es muy claro del médico Mario Lugones hablando del derecho a la salud. No se puede tener derecho a todo.
No se puede decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Hola, Carlos. La idea de la justicia social es encarnación del maligno. Volvemos a lo mismo siempre. Sí. Es así. Hola, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches. Arrancá con lo que quieras de todo lo que viste, porque estás desde el arranque del programa acá. Es que, ¿qué puedo decir? Es más de lo mismo. Es decir, lo del Garrahan me irrita en extremo por todo lo que muy bien recién se explicó, pero el problema es mucho más grande. El problema es modélico, es lo que recién estaban ustedes diciendo. Yo hoy me traje... El problema es modélico, ¿qué quiere decir? Del modelo en general, digamos. Claro. Mira, estuve buscando, viste que yo soy muy papelero. Muy papelero. Muy papelero. Entonces encontré una recopilación de cosas que ha dicho el presidente, incluso antes de ser presidente, incluso antes de ser ministro. De ser, diputado. Me quedé pensando. ¿Cuándo fue no. Está bien. En el 20, por ejemplo, el año 20, marzo del 20, en un reportaje en La Nación Más. Perdón por nombrar. No hay ningún problema. No. Básicamente, ¿cuál es la nueva barbarie? La nueva barbarie es la justicia social. La nueva barbarie. Hablando de civilización y barbarie, ¿no? La justicia social tiene varios problemas. El primero es, yo te hago una pregunta, ¿vos estás a favor del robo? ¿Vos estarías a favor de tratar de modo desigual frente a la ley a alguien? Bien, la justicia social es justamente eso, porque considera que hay dos individuos, a uno le saca por la fuerza, es un robo, y se lo da a otro, con lo cual están tratando de modo desigual frente a la ley, la inequidad es todavía más monstruosa. Por la misma fecha, también el 20. Mi rol es meterme en el sistema y dinamitarlo desde adentro, y eso es lo que voy a hacer. En el 20. Repetí la frase. Eso es antes de ser meterme en el todavía. sistema y dinamitarlo desde adentro, y eso es lo que voy a hacer. Y es lo que está pasando. Sí, sí. La imagen de dinamitar es más fuerte que la del topo todavía. Sí, por eso yo siempre lo reivindico, ¿viste? Que yo digo, Sí. Milei es el que dice, los demás, ¿viste? Cuando dicen, no, porque la eficiencia, y no, porque había una radiografía de un perro, y no, que todo Sí. es esto, es eliminar el Estado. Sigue. La única forma que vos tenés es meterte adentro y romper el sistema desde adentro. Y obviamente que vos podés romper el sistema desde adentro con acciones. Es decir, porque puede ser que yo vaya a una votación y no gane, ¿me entendés? O sea, porque en la Cámara es lo de diputados, sea yo, como dice, Sí. suelo decir, mira, antes de subir los impuestos me corto un brazo. En el 21, siempre rescato que Al Capone para mí es un héroe, porque a vos, vos tenías en la Chicago, la del 20, bueno, y explica todo. Es difícil leer la literalidad de cómo habla Milei, Sí, ¿no? pero bueno, acá está bien. literal, ¿qué querés que haga? Entonces explica que todo lo que había la ley seca, y entonces el benefactor social Al Capone dijo, voy a unir las puntas, textual, no era un delincuente. Y te voy a explicar por qué. Agarró y tomó a aquellos que producían alcohol y se lo vendió a los que lo querían. O sea, hizo una ganancia de bienestar. Obviamente... Estaba uniendo las puntas, a eso se refiere, ¿no? Sí. ¿El que lo quería? Bueno, sigo. El medio asesinó a algunos, pero ¿qué va a hacer? Sigo. ¿No? En el medio algunas muertes. Claro. En el 19, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas la mafia compite. En el cambio, en el Estado no se admite la competencia. Quieren el monopolio de la fuerza, quieren el monopolio de la emisión monetaria, quieren el monopolio, digamos, son todas cosas que a la postre nos generan mucho daño. Ya es hora que te pregunte, Carlos, ¿por qué? Volvemos a algo que lo recordamos y que lo escuchamos. No es que lo dijo con vergüenza, no, voz bajita y en pocos medios. Lo dijo en el mainstream mediático. Claro. ¿Por qué te parece importante volver a traer esto ahora? Porque avanzo y tengo
lo que dijo el presidente cuando presentó lo que iba a ser el proyecto de presupuesto. Voy a seguir con la cita, me mira Hernán asombrado. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí, ¿te acordás que vino él en vez del ministro de Economía? Tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Insisto con la textualidad, sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. La primera premisa de la que partimos es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar. Es decir, el nivel de gasto a erogar estará condicionado por el nivel de superávit primario a conseguir, que a su vez estará condicionado por los ingresos observados netos del monto de intereses a pagar por la deuda. A ver si traduzco bien. No hace falta traducirlo. Con este presupuesto no importa cuántos pibes en el Garrahan dejen de recibir atención, no importa cuántos se maten en la ruta. Lo dice en la frase siguiente, déjame una más. A ver. El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después de cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacer al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar. Punto. Es Lugones diciendo no todo el mundo tiene derecho a todo. Sí. No, es diciendo todo lo que después se parafrasea, cuando eso de que donde hay necesidad hay un derecho, no es cierto, eso es un robo, es un crimen, todo ese resto está encerrado en estas cosas, que esto está dicho, esto ya no es una nota periodística, esto es un discurso oficial del presidente presentando el proyecto de presupuesto. Hernán. No, esto es muy importante porque cambiaba la forma, y lo dejo de hecho el propio Milei, cambiaba la forma de armar el presupuesto. Es decir, el presupuesto se armaba no cómo financio los gastos, sino tengo esta plata. Y si lo tengo que recortar en el Garrahan, recortar en el Garrahan. Y nosotros es una consecuencia inevitable, ese es el tema. Lo de las anclas. Sí. Esto es un ancla. ¿Por qué el que dice? Explica bien eso, ¿eh? ¿Cómo es el ancla? El ancla de expectativa. ¿A quién le habla en ese mensaje? Bueno, le está diciendo, por ejemplo, a los que tienen que pagar intereses, yo voy a hacer cualquier cosa, el superávit te va a dar para que yo te pague los intereses, incluso a costa de lo que sea. Así es. Si tengo que cagar a paros a los jubilados, lo voy a hacer. Si tengo que recortar en el Garrahan, no, pero el Garrahan, lo voy a hacer. Si tengo que recortar en la ciencia, pero el mundo no recorta, voy a recortar en la Cuando ciencia. Cuando decís te pago los intereses a los que entraron a la bicicleta. A cualquiera. Todos. A ver, en estos días pasa una cosa muy sintomática. La chocaron todas, lo explicamos ayer, con el desarme de las LEFI. Sí. Terminaron con una tasa, Carlos lo sabe mejor, con una tasa pagando una tasa de interés del ECAP, de los bonos del Tesoro, más caras. Sí. Para eso hay plata. Entonces, porque en el presupuesto se lo garantiza. Para los jubilados, entonces el mensaje es, yo te voy a pagar esa tasa altísima por la macana que nos mandamos, para que no suelte el C, y te demuestro que lo hago a costa de que se mueran los pibes y no se puedan atender el Garrahan. ¿Ese es el mensaje? Claro, y es un mensaje muy potente en términos de expectativa. No, uno porque tiene corazón, pero pensalo como acreedor. Decís, qué genial. Está dispuesto a todo, con tal de pagarme. ¿Puedo seguir? Sí, hoy te revisaste todo el archivo, Carlos. No, trajo la biblioteca. No, son dos cosas que tenía guardadas. Muy buenas por cierto. Está destruyendo el medio ambiente. Sigo, no creemos en la política económica contracíclica de ningún tipo. ¿Qué es una política económica contracíclica? Hay una crisis en algo, le meto guita para que funcione, no creemos... Porque la Argentina hizo el 2008-2009. Claro, por ejemplo. Eso. Sigo. El único contexto en el que aceptaremos discutir aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para cubrirlo. Si no es así, será vetado. ¿Quiere más claro? Yo sé que vos estás en la batalla cultural con que primero hay que poner el derecho y después vemos cómo generamos los recursos, pero en estas últimas leyes que va a vetar, estaba explicado dónde se podía sacar. Cómo se podían generar los recursos. Sí, pero es que no está de acuerdo tampoco. Claro. No importa. Bueno, pero ahí no lo está diciendo esto. Sí. Debería haber agregado, tengo que estar de acuerdo con eso. Claro. Porque no está de acuerdo en que
se le mejore a los jubilados, y no está de acuerdo con ninguna de esas cuestiones. Pero vuelvo a repetir. O a quién hay que tocar, o a quién hay que tocar para generar porque ese yo ingreso. me resisto a aceptar la lógica de que están los recursos. Por eso me anticipé y te lo dije de entrada. Bien, vos sabés que me resisto. Es como todo. Mirá, yo veía ayer, decían, me voy a ir de un poquito de la economía, que van aumentando las pruebas para condenar al gendarme que tiró contra Grillo, porque Guerrero. hay, qué sé yo, qué pruebas más que muestran. Yo digo, van a terminar condenándolo, se la merece el tipo, pero el problema es que esconden lo de fondo, que no hay que tirarle a la gente, porque si no, la discusión es probar si el tipo Tiró bien. tiró bien. Y vamos haciendo concesiones cotidianamente, nosotros, los propios, vamos cediendo, queriendo explicar, y no hay que explicar, hay que mantenerse inflexible en todas esas cosas. Hay derecho a la propuesta y no hay que reprimirla. Fíjate una cosa, Sí. toda la teoría... Está señalando la sí, movilización. sí, claro, toda la teoría... Digo, porque toda en pantalla está señalando claro. la movilización. Toda la teoría del protocolo Bullrich es que frente al derecho de manifestar está el derecho a circular. Así es. Resulta que el derecho a circular lo cortan ellos para impedir el derecho a manifestar. Sí. Porque tampoco se puede circular cuando ellos están ocupando la calle para obligar a la gente a estar en la vereda. No, y eventualmente Con se lo cual es supedita. mentira, siquiera es el derecho a circular. Porque yo creo que hay que cuidar el derecho a circular y yo creo que podríamos discutir cómo ordenar la protesta para respetar también los derechos de los que transitan y van a laburar y todo lo que son todos derechos. Lo que no se puede aceptar y normalizar y terminar convirtiendo en lógico es que diga, pero mirá, le están pegando y están en la vereda. Le están pegando, punto. ¿Cómo Claro. están en la vereda? Ni en la vereda ni en la calle, no te pueden pegar. ¿Cómo te van a pegar? Y así nos pasa con la economía, y así, por eso lo mezclo, no es que yo soy un enfermo de la cosa económica. La cosa económica es una herramienta, como es una herramienta la represión. ¿Por qué reprimen? Para llevar adelante sus políticas. ¿Cuáles son sus políticas? Eliminar al Estado, lo que este señor nos viene diciendo con toda claridad. ¿Hay que tener un Estado eficiente? Hay que tener un eficiente. ¿Quién va a discutir eso? ¿Quién va a ser defensor de la ineficiencia estatal? El Estado tiene que ser eficiente. Eficiente no quiere decir no atender, porque definamos eficiencia. Claro. Cuando yo hablo de servicios médicos, estoy pensando en necesidad de la gente, la eficiencia que curen bien. Entonces, yo tengo que generar los recursos para garantizar que curen bien, no que ganen plata. Me llevan a una lógica que yo repudio, la de que la eficiencia es el resultado económico y la eficiencia es la buena gestión. Entonces, no hay eficiencia cuando equilibran el presupuesto del Garrahan a costa de reducir la calidad del servicio que dan. La eficiencia es dar el servicio que la gente necesita poniéndole los recursos que hacen falta para que eso funcione. Ese es el tema. Y yo quiero discutirlo en esa lógica. El equilibrio fiscal con la gente afuera lo hace cualquiera. Así es. Yo quiero insistir en esa lógica porque si no creo, insisto, que vamos perdiendo cotidianamente en pequeñas cosas la batalla cultural. Nos van ganando, nos van ganando. Es la historia de la rana con el agua caliente. Y sí, claro, ¿Cómo es la de la rana en el agua caliente? Vas acostumbrando a la rana y la acostumbras, le vas subiendo la temperatura, vas subiendo temperatura, y hay un punto que la si rana la tirás que a la una rana cosa se de muere. agua hirviendo, se muere. Claro, se muere. Pero Va si de la a pones poco. en agua tibiecita y se la va calentando, la matás. De a poco. Salta, la pones en agua hirviendo, sale, Salta. el salto. Claro. Pero si se la hace de a poquito, la matás. La matás. No salta. Esa es la anécdota, ¿no? Eso sí, ¿Está bien? Carlos, tiene que ver con todo esto. Primero, ayer me interesó mucho Ricardo Arnos, quien vino aquí al programa, le preguntamos por la macro, por los financieros, y él en un momento dice, pero ¿en qué momento creímos que la macro no, o que todo esto no era parte de la macro, digamos? Yo estoy la aburrido, gente. que hoy no hay macro sin gente. ¿Qué es la macro? Por eso es una locura todo esto. ¿Cuántas veces me escuchaste decir, No te aburras, Pablo? Carlos. No, de no me voy a decirlo. aburrir, no. ¿Cuántas veces dije, repito, ¿qué? ¿Cómo? Si la economía no puede ser 4 variables, el tipo de cambio, la inflación, la emisión monetaria, no sé qué más.
Tenemos un gobierno que no habla de producción, que no habla de industria, que no habla de trabajo, no habla de nada. Solo habla de esas 3 o 4 áreas que además miente, porque maneja los números como quiere, los acomoda, tomándolos de la manera más rebuscada que pueda para demostrar lo que la cotidianidad de la vida demuestra que no es así. Yo ya lo dije, soy repetitivo, pero creo que no importa. No creo que los ciudadanos porteños se hayan vuelto amantes del aire libre y que la cantidad de gente que duerme a la intemperie, cagándose de frío, tiene que ver con una vocación. No creo. Ni que cantidad de gente que aumentó, que andan en los contenedores buscando si encuentran algo de comer, sean coleccionistas o que cosas por consuman el menos estilo. alimentos. Claro, no, están buscando cosas raras o qué sé yo cuánto, ¿no? Entonces, este invento incluso de que bajó la pobreza. Yo te digo una cosa, ¿cómo puede haber bajado la pobreza sin que le mejoren los ingresos a la gente? Porque resulta que en el mejor de los casos... Ayer escuché una discusión, Germán Martínez y Fernando Iglesias, y Fernando Iglesias le decía, pero escúchame, de la misma manera se mide la pobreza hoy, el año pasado y hace 5 años... Igual, no. Pero la pobreza la bajó, Milei. No, ¿qué va a bajar? No me haga decir, iba a decir una barbaridad, pero no la puedo, no, eso no puedo, me excede. A ver. Me gusta que contengan la barbaridad porque te sobran argumentos para hacerlo sin barbaridad. Mira, vamos a pensarlo de otra manera. ¿Los jubilados ganan menos en términos reales? Sí. Ganan menos. Sí. ¿No hay más gente que tenga trabajo? No, se destruyeron puestos de trabajo. Se destruyeron puestos de trabajo. Muy bien. Los mejores convenios empatan con la inflación. ¿Cómo puede haber bajado la pobreza realmente? Después viene, ni siquiera, cómo tomo los datos, ya lo hablamos un montón de veces. Primero, todos los datos que se toman están desactualizados. Además, si le agregás corte de obra pública, saneamiento, por eso digo, etcétera. No, pero no se mide así en general la pobreza. El gobierno anterior no la midió así. No, pero por eso. Pero vuelvo a dejar el gobierno anterior, yo te vuelvo a repetir. Pero es muy fuerte el argumento que con la misma medición los números te dan más abajo, Carlos. Primero, no es la misma medición, la cambiaron, miden la pobreza distinto. Hernán lo debe saber mejor que yo, eso lo puede explicar incluso mejor que yo. Pero vuelvo a repetir, yo con la cuenta del almacenero, te vuelvo a repetir, si los jubilados ganan menos, si no hay más empleo, al revés, hay menos empleo porque hay más echaron gente, si hay más informalidad laboral, si los mejores convenios logran empatar, porque los quieren llevar al 1%, les rechazan las paritarias cuando son más del 1%, entonces, salvo contados gremios que logran... Bueno, pero espera, puede haber gente que esté peor, pero no necesariamente está en situación de pobreza según pero según ¿cómo el salen indicador? de la pobreza? ¿Cómo salen de la... Porque para que salgan de la pobreza tiene porque que haber... bajó la inflación. No, pero te tienen que y el valor de la canasta. Pero espera, si la... No te rías, sí podés, claro. Pero tienen que aumentarle los ingresos, porque si yo digo inflación 0, ingreso 0, no mejoré. A ver. Te tiene que mejorar la relación. Todo es distributivo, y lo dejo a Hernán ya, pero vos, mirá, si la inflación es del 10 y a mí me aumentan los salarios del 12, mejoré. Y si la inflación es del 2 y a mí me aumentan 0, empeoré. No es así de sencillo, sin meterse en cosas complicadas de la economía, así de Hernán. fácil. No, Carlos plantea una cosa que es real, que te permite aproximarte a la dinámica de la metodología propiamente dicho de la incidencia de la pobreza por ingresos. Esto es muy importante, claro, sí. Que tiene que ver con que eso es un proxy, una aproximación al poder adquisitivo. Y acá planteo una cosa muy sencilla. Cuando vos comparás el primer trimestre de este año con el 24, te va a dar mejor. Bajó la pobreza, claro, obvio. El problema es que cuando vos comparás el primer trimestre de este año con el 23... Te da peor. Todo, claro, te da mejor que la pobreza bajó más, pero todos los indicadores que yo puedo aproximarme a la pobreza se mueven distinto. La única cosa que da positivo es la UH, es decir, vos bajaste 5 puntos la pobreza más que en el 2023 porque aumentaste la UH. No se lo cree ni Magoya. Agrego dos cuestiones muy cortitas metodológicas importantes. Una, me hago eco de alguien con que la verdad he tenido diferencias, pero reconozco que es una figura que habitualmente cuando uno piensa en pobreza la menciona, que es Salvia. Agustín Salvia dijo hace unos días atrás que estaba sobreestimado en 5 puntos la baja de la pobreza por algo que no me consta
pero me cuesta dudar de Salvia, que es que modificaron la forma de obtención de los ingresos. Es decir, que hicieron un cambio, eso es grave. Un cambio metodológico. Sí, un cambio metodológico con medida escondida. Sí. Eso reviste el titular de grave. Sí. Después hay una cuestión metodológica adicional que es un aprovechamiento de una situación, que es la cuestión de que los tipos dispararon los servicios y la forma de medir la pobreza no te toma el aumento de los servicios. No quiero, lo hago muy cortito, pero se toma a partir del gasto alimentario, ¿no? Y te dice, bueno, si vos gastás $1 por alimento, gastás 3 de no alimento. Bueno, pero esos 3 están hechos con una encuesta de hogares re vieja que no toma la actualización de los servicios. Sí, entonces me pone una línea de pobreza más abajo y un montón de gente queda arriba. Esas dos cosas tienen mucho peso a la hora de explicar esta cuestión. Cerrá con lo que quieras, Carlos. No, con lo mismo. A ver, ¿hay más gente que va a comer a los comedores? Sí. Sí. ¿Hay más gente en situación de calle? Así es. ¿Cómo puede haber bajado la pobreza? ¿Qué? ¿Hay vocación por ir a los comedores? ¿Le subió el ambiente comunitario? No, y en vez de comer en casa, quiero... Agregale, si querés, crisis en el sistema de salud. Todo sistema eso. universitario. Claro. Digo, eso sí. Nos contó Pero eso por ahí no es pobreza. Porque la crisis del sistema universitario no tiene que ver con la pobreza. Yo te hablo de comedores. Bien. Te hablo de cola. Sí, Klexer nos dijo la semana pasada que hay mucha gente de clase media y jubilados y jubiladas. Cola, muestra, la vemos, lo de colas de gente para comer. Cola de gente para comer. Hacía mucho que no se veía. Entonces, qué sé yo, es raro creer que hay menos pobres y más gente yendo a los comedores, ¿no? A mí... Y vuelvo a repetir, no veo, porque está bien lo que dice Hernán, el único indicador que ellos cuidaron, o el único recurso que mantuvieron es la UH. Sí. Por aquello de que yo también acá ya lo dije un montón de veces, creo que a los pobres ya no se le puede sacar más. Y que ahora vienen por la clase media. Ahora vienen por los recursos naturales y los sectores medios. Cuando decimos... nos llevan al modelo 80-20, estamos diciendo eso. Y ese 20 va a alcanzar para que sigan los aviones llenos, para que sigan los restaurantes llenos, para que siga todo. Porque ¿sabés cuánto es el 20% de 47 millones? Lo suficiente para mostrar restaurantes llenos, para mostrar, que hay turismo en el exterior. Y turismo, etcétera, etcétera. Y ojo, ningún reproche al que tiene y viaja al exterior porque le resulta más barato, porque es así. Sí. Es que la gente no tiene la culpa, aprovecha una situación. Las políticas públicas que posibilitan que eso suceda son las que están mal. Las políticas públicas tendrían que, porque cuando vos decís, me voy a veranear afuera, dejo de veranear adentro. Cuando dejo de veranear adentro, dejo de consumir adentro. Y entonces se cierran hoteles, se cierran montones de cosas que funcionan menos, generan desempleo. Y la rueda de la chique sigue hasta el infinito. Y vuelvo y cierro con mi frase de cabecera. El único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. Mientras los ajustados se la banquen, el ajuste es infinito. Carlos, gracias y hasta el jueves. Chau. Vamos a ir a una pausa. Al regresar viene Claudia Martínez. Vamos a seguir hablando de ciencia y tecnología y vamos a hablar con Claudia Neira. Ella es la presidenta del Bloque Unión por la Patria en la legislatura porteña. ¿Por qué? Porque hoy se aprobó una ley que le permite viajar gratis en subte a jubilados y jubiladas. Después de la pausa. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo marca país. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy.
2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de mandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR hasta las 12 de la noche con Martín Granowski, con Hernán Lecher. Arrancamos muy fuerte con el tema de la movilización hoy por la salud en todo el país. Seguimos con otras agendas. Quiero saludar al señor Claudio Martínez, productor general de este programa, pero además colega, periodista y divulgador de la ciencia y la tecnología. ¿Qué haces, Clau? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Pablo, hola Martín, Hernán, ¿qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo estamos y qué tenemos hoy? Mira, hoy me tocó participar de un hecho muy significativo para el mundo de la ciencia y la tecnología que tiene que ver con la reunión convocada por la Comisión precisamente de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. El presidente de esa comisión es el diputado Daniel Goyán y te diría que es casi el Congreso, es casi el único espacio del Estado Nacional que está escuchando las demandas de los científicos y de las universidades públicas.
y hoy hizo una de sus habituales reuniones, porque no es la primera, ya van varias en este año y pico, para escuchar a los distintos sectores de ciencia y tecnología que están padeciendo los recortes, el desfinanciamiento y el maltrato del gobierno de Javier Milei. Fue una reunión a la que tuve el honor de ser invitado. Había 53 expositores, no llegamos a hablar todos. Yo fui el único, diría, tuve el honor de ser el único, la única persona de las que habló, que no soy científico, no pertenezco a ninguna institución científica, simplemente un periodista que cubre a través de mis participaciones en QR y también de mis videos que ustedes muchas veces comparten, que sigue la cuestión de la ciencia y la tecnología, la política científica. La verdad que fue una reunión de muy alto nivel, una reunión en la que participaron muchas entidades, muchos entes que están siendo castigados por esta política económica, el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET, la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, rectores, rectoras de universidades públicas, la Red Federal de Ciencia y Tecnología, la Red de Autoridades de Ciencia y Tecnología. Hubo discursos muy fuertes ante diputados y diputadas de la Nación, obviamente el oficialismo y los, digamos, y sus satélites, los bloques que votan junto con el oficialismo, no estuvieron presentes, no suelen ir a este tipo de reuniones. Además hubo una presencia muy significativa que es la de científicos prominentes. Por ejemplo, estuvo Alberto Kornblit, estuvo Andrés Kreiner, Eduardo Borkin, Osvaldo Uchitel, por supuesto también Roberto Salvareza, en fin, exfuncionarios como Daniel Filmus, Ana Franchi, que fue presidenta del CONICET, Fernando Peirano, que fue presidente de la agencia. En fin, hubo una muy buena, interesante presencia en una de las salas del anexo del Congreso, de la Cámara de Diputados, con un lleno absoluto. Les decía, se cortó a las 5 de la tarde porque todos los que estaban ahí, la mayoría de los que estaban ahí, querían participar de la marcha del Garrahan por la salud, y en ese momento se cortó, se hizo un cuarto intermedio y va a seguir hasta el 7 de agosto. Un dato interesante. Ahora quisiera compartir con ustedes un par de las presentaciones que me resultaron muy atractivas, pero quería decir que varios diputados y diputadas confirmaron que ya hay en el Congreso proyectos para derogar los decretos, esos decretos de último momento, los últimos decretos de la motosierra de Sturzenegger, que llegaron sobre el filo del final de las facultades delegadas para hacer recortes importantes en organismos como el INTA y el INTI, por ejemplo. Los decretos de último momento que la semana pasada ya comentamos en este programa. Pero les decía, habló gente muy reconocida, muy importante, con enormes trayectorias, pero yo me quedé con dos jóvenes. Una en particular es Yamila Matón, que pertenece al INTI. Fíjate cuál es el encuadre que encontró Yamila para interpelar a los diputados que estaban presentes. Lo compartimos, dale. Ninguna autoridad del Ministerio de Regulación pisó el INTI. Ningún funcionario del Ministerio de Economía pasó por nuestras oficinas, por nuestros laboratorios, por ninguna dependencia ni unidad de extensión del interior. Nadie. Inclusive muchos de los que estamos acá es la primera vez que los vemos a la mayor parte de ustedes. Por eso no van a saber quién es Víctor, uno de los profesionales más queridos y con más trayectorias de física, ni van a saber cuántas semanas Germán estuvo lejos de Cecilia y su familia cuando fue a la Antártida, mucho menos cómo Paula se queda como administrativa hasta el último segundo para que podamos dar una capacitación, ni por qué brilla el laboratorio electrónica gracias al laburo de Charlie. Sé que es imposible que nos conozcan con este nivel de detalle. No les pedimos que se enamoren del INTI como lo estamos nosotros, pero que sí, seriamente se propongan, por cuenta propia, conocer algo, conocer a alguien de INTI, antes de tomar una decisión que pueda terminar con nosotros para siempre. Le pedimos, señores diputadas y señoras diputados, que por favor deroguen el decreto 462.
por el bien del INTI, por el bien de ustedes y de la población argentina. Muchas gracias. Impactante, Clau, le dice. Por lo menos conozcan un poco lo que están haciendo. Fue el discurso más aplaudido de la tarde, el de Yamila. A propósito del INTI, hace un ratito recibí un comunicado de Gustavo Pulti, ex intendente de General Pueyrredón de Mar del Plata y actual legislador provincial, que dice, y atención porque de esto hablaban Carlos y Hernán hace un rato, que los 200.000 millones de pesos que pagó de intereses el gobierno nacional, el Ministerio de Economía, por el aumento de las tasas, equivale al 70% del presupuesto anual del INTA y 3 veces el presupuesto del INTI. Esas son las cosas que están en juego. Es decir, la garantía para poder cumplir con esos intereses, con esas deudas, eventualmente con el negocio, entre otras cosas, de la bicicleta, es, por ejemplo, el INTI. Sí, y podemos agregarle además, porque me lo olvidé yo, podemos agregarle lo que están pagando diariamente por las intervenciones con dólar futuro. Hoy los calculamos, te lo agrego, Claudio, 250.000 millones de pesos desde mayo para acá. Y contando, porque mañana tienen que pagar. Es decir, suscribieron contratos futuros a 1.200 pesos y el dólar está un poquitito más alto. Así que todos los días pagan la diferencia. Claro. Vale más la timba que el desarrollo nacional, ¿no? Y eso no es discusión presupuestaria. No, por supuesto. Claro. ¿Qué más, Clau, te llamó la atención de la comisión? Quería compartir la presentación de Germán Pinazo. Germán Pinazo es un joven que ejerce la vicerrectoría de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es un tipo que cada vez que uno lo escucha hablar, le llueve alguna idea positiva. Y hoy no fue la excepción. Me encantó escuchar a Germán entre tantas voces que escuchamos esta tarde en la Cámara de Diputados. Lo compartimos. Dale. Sobre la situación universitaria y presupuestaria, compartir con ustedes que el año pasado el gasto público en educación superior en Argentina terminó alrededor de 0,5 puntos del PBI. Es el gasto en educación superior más bajo de América Latina, le pelea ahí palmo a palmo a El Salvador. Argentina tiene la tasa de matriculación más alta de América Latina y terminamos el año pasado con el gasto público en educación superior más bajo de América Latina. Para que se den una idea, Chile, que tiene un sistema de educación superior donde 8 de cada 10 estudiantes van a universidades privadas, tiene 0,9 del PBI, que es casi el doble de lo que terminó Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que ya es casi obvio para todos y todas nosotros y nosotras es que esto no es un problema presupuestario. Que para una banda de tuiteros de un nivel de alfabetización dudoso hay un montón de plata, pero para todo el sistema universitario no la hay. Es evidente que no es una cuestión presupuestaria, pero además está todo ese discurso revestido de un cinismo que lo hace verdaderamente insoportable. Ahí lo que decía Martín recién, Clau, no es un tema presupuestario, una decisión política sobre cómo redistribuís, a quién le sacás y a quién le das, ¿no? Y el interés es a quién le das afuera. Bueno, encima, no, está bien, claro, claro. tal cual. Sí, Clau. Mira, hubo un par de intervenciones políticas interesantes. Obviamente Daniel Goyán es un tipo que entiende mucho de la cuestión, es un médico, tiene enorme trayectoria, fue ministro de Salud de la Nación, también de la provincia, y es el organizador de estos encuentros. Estuvo presente Germán Martínez, el presidente del bloque de Unión por la Patria, y casi sobre el final tuvo una intervención vibrante en la cual le dijo a todos, miren, esta no es una reunión de catarsis, es el comienzo de algo. Es el comienzo de algo porque hay un montón de sectores que están unidos por una lucha que es la misma, por lo menos tienen un adversario en común y una política científica y tecnológica que los está acorralando. Me tomo un minutito más, si me lo permiten, para contarles cuál fue el foco que yo elegí. Un poco les conté, muchos de ellos me conocen, yo hace bastante tiempo que me dedico a la comunicación de contenidos vinculados con la ciencia y la tecnología, pero les decía, bueno, muchos me conocen por esta actividad, pero hoy no voy a ser un periodista que se dedique a hablar de ciencia y de tecnología, sino que voy a ser un corresponsal de guerra. Voy a ser alguien que haga una descripción, un parte de guerra, de la guerra que el gobierno le declaró unilateralmente al mundo del conocimiento, a la ciencia, la tecnología y las universidades.
hice un detalle de cuáles son las principales bajas y cuáles son las principales víctimas en esta guerra que lleva ya 1 año y medio y que de algún modo tuvo un punto de inflexión la semana pasada cuando se terminaron las facultades delegadas, cuando se le terminó la nafta a la motosierra. Y me permití cordialmente recordarle a los diputados y diputadas que estaban presentes que las armas para librar esa guerra al gobierno se la dio este Congreso. El Congreso Nacional, usando el eufemismo de herramientas para la gobernabilidad, le dio armas para destruir, entre otras cosas, el sistema científico al gobierno nacional. Y se los dije porque más allá de lo que ocurrió en este año y pico, es interesante lo que va a ocurrir. Entramos en temporada de vetos. Claro. Entramos también en una temporada donde el Congreso va a tener que discutir, por ejemplo, un proyecto de ley de financiamiento universitario que le llevaron hace 1 mes y pico rectores y rectoras de todo el país. Y también, a propósito de lo que ocurrió hoy en la calle, hay un proyecto de ley que de algún modo protege a la salud pública y en particular a la salud pediátrica y al Hospital Garrahan. Me parece que es eso lo que está en juego y un poco como reflexión final, hay algunas excusas que usa el gobierno. Una es el déficit fiscal, otra es la eficiencia y la percepción que uno tiene después de escuchar a todas las personas que escuchamos esta tarde es que son excusas, que lo que hay de fondo es precisamente una guerra que tiene mucho de batalla cultural y poco de ahorro, porque, por ejemplo, decíamos recién, todo lo que se paga en términos de intereses alcanzaría para pagar 3 veces el presupuesto del INTE y el 70% del presupuesto del INTA. Entonces, hay algo más que hay que tratar de entender. Hubo algunas personas que dijeron cosas verdaderamente interesantes que yo no había escuchado y que tiene que ver con los otros responsables, más allá de la política. Los dueños de la Argentina suscribiendo este proyecto político de Javier Milei que ataca la ciencia y la tecnología porque busca también de última destruir la industria nacional, la industria del conocimiento y la soberanía argentina. Un abrazo grande, Clau. Gracias por todo eso. Gracias a ustedes. Buenas noches. Que estés muy bien. Muy impactante la figura que utilizó Claudio para ir a esa comisión en diputados. Vengo como corresponsal de guerra, de la guerra del gobierno respecto del sistema científico-tecnológico argentino. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos vamos a charlar con Claudia Neira por lo que se votó hoy en la legislatura. Viaje gratis para jubilados y jubiladas, pero el entramado de esa votación resulta seguramente muy interesante. Y Martín Granowski nos va a contar qué pasó hoy en la reunión de Guillermo Franco, jefe de gabinete, con gobernadores en el predio de La Rural. Ya venimos. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, muy bien, seguimos en QR. Vamos a compartir algunas imágenes de lo que fue la votación hoy en la legislatura porteña. Se aprobó un proyecto para que jubilados y pensionados viajen gratis para jubilados y jubiladas o en el tema de la moratoria. Y además estamos hablando en un medio de transporte muy caro. Lo que se encareció en el medio de transporte en general y el subte en particular es muy importante a tal punto que mucha menos gente viaja en subte. Pero va a ser interesante preguntarle, insisto, a Claudia Neira, que es presidenta del bloque de Unión por la Patria en la legislatura porteña, cómo se comportaron los distintos sectores que en la nacional jugaron distinto, ¿no? ¿Qué hizo Jorge Macri, por ejemplo, con diputados y diputadas del PRO?
Va a ser interesante saber eso, pero es quizás un detalle muy pequeño para el análisis de la política general. Para muchas personas un elemento muy importante por lo que se gasta hoy en transporte, pero en la dinámica de la política... Bueno, es la dinámica de la política, además, aunque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya hubo elecciones, las elecciones fueron locales. Todavía faltan las legislativas del 26 de octubre. Claro, las nacionales y a su vez, en la ciudad. Exacto, y a su vez, en la relación PRO-Libertad Avanza, hay un vínculo con lo que está ocurriendo entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, Adorni, digo, si vamos al gobierno, al mismo tiempo, el gobierno está interesado en lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en la proyección de gente como Adorni, mencionado inclusive en estos días como posible jefe de gabinete. Así es. O sea que si empezamos a darle vuelta a la ciudad de Buenos Aires, sigue siendo el lugar del desarrollo inmobiliario, de los negocios, de los grandes ingresos brutos, de lo que se te ocurra. Está Claudia Neira, como les decíamos, presidenta del bloque Unión por la Patria en la legislatura porteña. Claudia, muchas gracias por esperarnos hasta esta hora. Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Claudia, muy bien. ¿Qué nos puedes contar de esta votación? Bueno, en principio íbamos a tener sesión ordinaria, sesión como todos los jueves, y dentro del temario iba a estar este proyecto que finalmente aprobamos, que en realidad son dos proyectos, uno de mi bloque, de la diputada Berenice Yáñez, y el otro de la diputada Graciela Ocaña. Habíamos llegado a un consenso, se había aprobado un dictamen en la Comisión de Adultos Mayores y estábamos avanzando hacia la sesión con mayores consensos con otros bloques. Bueno, el jefe de gobierno parece que se enteró, no le gustó y ordenó suspender la sesión, que no haya sesión. Entonces, que se suspenda la sesión ordinaria. Que no iba a haber sesión Claudia, ordinaria. O sea, el dueño de la pelota agarra la pelota y se va, y no se juega el partido. Exactamente, en realidad lo que hizo fue no habilitar con sus equipos el consenso que habíamos llegado respecto de este proyecto y bueno, y plantear que no había motivo para que hagamos sesión y demás y desactivar al oficialismo. Con lo cual, bueno, nosotros cuando vimos que esto iba a suceder, decidimos rápidamente convocar a sesión especial, que es un recurso que tenemos que con 20 firmas de 20 diputados de los 60 podemos pedir que haya una sesión para un tema concreto con un temario concreto. Sí. Y solamente pusimos en el temario este proyecto que era el nudo de la discusión. Y bueno, lo acordamos con la diputada Ocaña, con su bloque, con el bloque de Confianza Pública, con el bloque de Manuel Ferrario, que es el bloque que responde a Larreta, y con los bloques de izquierda. Y presentamos el pedido de sesión ordinaria con 25 firmas. Y luego, bueno, nos dedicamos a conseguir el quórum, cosa que también conseguimos. Y bueno, hecho todo esto, el oficialismo, que la verdad es que los diputados del oficialismo querían votar este proyecto, porque de hecho estábamos construyendo con ellos el consenso. A ver, detengámonos un poco ahí, Claudia, detengámonos un poco ahí. ¿Cómo votaron efectivamente los legisladores del oficialismo? Votaron afirmativo y de hecho, después de que votamos y que tuvimos que hacer todo este tremendo lío, como digo yo, remar en dulce de leche para poder tener sesión y aprobar el proyecto, forzándolo a la oposición, con firmas de sesión especial, suspendiendo la sesión ordinaria, consiguiendo el quórum, el jefe de gobierno sacó un tuit diciendo que bueno, que parece que está súper feliz con que aprobamos este proyecto y que los jubilados van a tener este beneficio. Es increíble. Así que, sí, todo increíble. Dijimos, bueno, la verdad es que como acá no se trata de cartel, nos pone contentos que parece que no lo piensa vetar, porque ya teníamos miedo que pensara que se le ocurriera la brillante idea de vetar. A ver, preguntas, Claudia. Estamos hablando de un proyecto que le permite, si querés, precisemos cuántas jubilaciones mínimas para poder viajar gratis en subte para jubilados y pensionados. 2 jubilaciones y media mínima. Ese es el consenso al que llegamos. Sí. La verdad es que ingresan casi todos los jubilados porque es muy grande la masa de jubilados que tienen la mínima y mucho más con 2 jubilaciones y media mínima. Nosotros calculamos que están alrededor de 400.000 jubilados cuando hoy el beneficio no lo tienen ni 30.000. Así que bueno, es un salto importante. Van a tener... Por ley ya no se va a poder, que es lo que venían haciendo, obstaculizando el acceso, ni con dificultades para el trámite, porque la ley dice que el trámite, además de presencial, tiene que poder ser también virtual. Ah, muy bien. Es un trámite muy ágil para conseguir el pase gratis, digamos.
Exacto, que sea rápido, que sea ágil, que no lo tengan que renovar todos los años como lo están teniendo que renovar ahora, sino cada 5 años una por vía de vida. virtual, una actualización, claro, y nada más. Y que no sea, que no se pueda, y esto por ley, fijar horarios para que se utilice el pase, sino que sea las 24 horas, Claro. que eso es súper importante Ahora, también. Claudia, hecha esta aclaración que me parece muy importante, ¿cuál era, si es que llegaron a esgrimirlo, cuál era el argumento que tenía el gobierno para no querer llevar adelante este proyecto? Mira, yo creo que la verdad es que Jorge Macri no sabe lo que quiere y ve que no tiene agenda, no tiene iniciativa, que la iniciativa la tiene la oposición, que además somos capaces no solo de tener agenda, propuestas, respuestas para los problemas de los porteños, sino que además somos capaces los distintos bloques de construir acuerdos y realmente no quiere perder la iniciativa, ¿no? Yo creo que no le importa, claramente, no está en sus prioridades resolver el problema de los jubilados y que de alguna manera no quería ceder ante 2 proyectos que ninguno era del oficialismo, que eran de la oposición. Pero bueno, después se dio cuenta que era insostenible votar en contra, que era insostenible que le hagamos una sesión especial y discutamos todos los diputados de la oposición un proyecto y que sus diputados voten en contra para que los jubilados que ganan 2 jubilaciones y media mínima puedan viajar gratis en un subte que además está vacío. Cualquiera que viaja en subte, yo voy a trabajar en subte la mayoría de los días y vos sabés que, bueno, la línea A en la que yo viajo, otras líneas un poco menos, pero hoy la capacidad ociosa del subte es mucha, es casi el 50%. Coincido con vos, Entonces, yo viajo en la E, viajo en la A, y en las 2 líneas, en las horas pico, hace un tiempo atrás era muy difícil, tenías que dejar pasar formaciones. Hoy no tenés que dejar pasar ninguna y se viaja cómodo, digamos, porque hay gente que no viaja porque es carísimo. imagínate, 963 pesos. Una luca. Yo le hacía el cálculo, ¿no? Yo decía, imagínate que algunos diputados decían, bueno, esto es una curita para la situación terrible que viven los jubilados. Sí, es verdad, es una curita. Pero para los jubilados, en relación con el ingreso que tienen, que es inexistente, tiene un peso, porque si vos sos jubilado, 2 jubilaciones y media mínima, sin contar el bono, que no se cuenta obviamente, son 750.000 pesos aproximadamente. Sí. Vos pensás que un jubilado que gana, pongámosle 500.000, 400.000, que viaja todos los días para cuidar a los nietos, ¿no? O para, además en el medio tiene que ir algún día a PAMI a hacer un trámite, o se encuentra con una amiga o lo que sea. Claro. Suponete que viaje los 30 días una vez al día, son 60 viajes. Redondemos en 60.000 pesos. Si ganás 500.000 pesos, 60.000 pesos es un montón de plata. Entonces realmente nos parece que, bueno, que era, creo que todos entendieron que era insostenible no apoyar esta iniciativa que bueno, que teníamos desde el peronismo y también desde Confianza Pública. Y Claudia, ¿crees que va a demorar mucho en la reglamentación para que esto entre en vigencia? Bueno, mirá, Jorge Macri viene sin reglamentar las leyes que votamos. Nosotros en diciembre logramos votar el boleto educativo que incluye además al universitario, con requisitos y demás, pero que es importante. Y no lo reglamentó y hasta el día de hoy, 6 meses después, no está implementado. De hecho, acaba de salir una medida cautelar para decirle que en 10 días lo implemente. Votamos el Código Urbanístico, que nuestro bloque no lo votó, pero sí se incluyeron a pedido nuestro, votando esos artículos sí a favor y absteniéndonos en general algunas cuestiones muy concretas en beneficio de barrios que están muy golpeados, como Constitución, por ejemplo, que bueno, el jefe de gobierno se rasga las vestiduras defendiendo a los vecinos de Constitución para ir al juzgado donde tramita la causa vialidad y oponerse a la prisión domiciliaria de Cristina en Constitución, pero hace 6 meses que no reglamenta una norma del Código Urbanístico que permitiría poner en valor un barrio por el cual no se puede transitar. Pero no hay un ya no te digo, a las 6 de la tarde. pero no hay un resorte institucional que lo fuerce. Mira, nosotros hemos presentado declaraciones por proyectos de declaración, se lo hemos planteado a Sanchezini, que es el jefe de gabinete cuando vino. Sí. Ahora estamos intentando construir un acuerdo con los distintos bloques de la oposición para en conjunto pedirle una audiencia y plantearle
bueno, que ya no tiene más tiempo para poder reglamentar. Creemos que la fecha tope para el boleto educativo es la vuelta a clases. Y bueno, y también está esto de la judicialización, ¿no? Hoy ya empiezan a judicializarse y si no, esto será porque entendió o será por vía judicial. Bien. O será como hoy con una sesión especial donde terminemos generando una ley que genere las condiciones de implementación por ley, cosa que estamos estudiando también. Claudia, muchísimas gracias. Un abrazo grande. No, por favor, un abrazo. Chau, chau. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a compartir la agenda del Centro Cultural de la Cooperación. Ya estamos a jueves, y ustedes saben, ¿no? Quien dice jueves dice fin de semana. Bien vale saber, y sobre todo porque se vienen las vacaciones de invierno, que ya se sienten en las calles porteñas. El Centro Cultural de la Cooperación tiene varias propuestas de teatro de títeres para las infancias desde el sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. No se las pierdan. Arranquemos. Música Maestro, por el grupo Cucla, una propuesta musical de teatro negro, títeres y actores. Por otra parte, miren qué belleza, ¿no? Además nos recuerda cuando éramos pibes, ¿te acordás del teatro negro, Martín, no? Hernán también, por supuesto. Casi lo dejo afuera a Hernán, El de Praga, porque se lo ve mucho más joven. Soy más joven, pero alguna vez fui. Tenemos también, además de Música Maestro, Lo que esconden los libros, inspirada en el libro de Jorge Amado, El gato manchado y la golondrina Siná, por Tándem Teatro. Marilina y el mar, del grupo de titiriteros Asomados y Escondidos. La luna y el niño juegan un juego que nadie ve, teatro de títeres y objetos por la compañía No Somos Cosas. Estamos repasando la agenda cultural del Centro Cultural, pero con especial hincapié en los títeres y en la agenda de las vacaciones de invierno. Y finalmente, Pequeño Dragón a Volar, una versión libre del cuento Pequeño Dragón Aprende a Volar de Graciela Pérez Aguilar por la compañía de títeres El Yeite. Esto es del sábado 19 de julio al domingo 2 de agosto. El Centro Cultural de la Cooperación las y los espera para disfrutar de la magia del teatro y de los títeres para las infancias y también para toda la familia. Para más información, visiten la agenda completa de la web, del Centro Cultural, centrocultural.coop, o seguirlos a través de sus redes sociales. Las entradas se consiguen a través de Alternativa Teatral o en la boletería del Centro Cultural de la Cooperación. Martín, Guillermo Franco, jefe de gabinete con gobernadores en el centro de la escena del Congreso, diríamos, ¿no? De Congreso y hoy en la rural, anticipando lo que se viene en el Congreso. En el Congreso lo que se viene son vetos por un lado y hay media sanción del Senado que tiene que discutir la Cámara de Diputados, que interesa mucho a los gobernadores, que tiene que ver con dos temas. Uno es la distribución de los aportes del Tesoro Nacional y la otra es el cambio del régimen de combustibles. En los dos, Hernán lo conoce mejor que yo no lo voy a decir técnicamente, pero en los dos lo que se hace es cambiar el sistema de distribución de fondos nacionales y la manera en que esos fondos llegan a las provincias. Queremos recuperar la nuestra, dice evitar que haya trabas para que lleguen a las provincias, digo, básicamente es eso. Ahora, hay una frase de Francos que se autodefine. Si yo soy gobernador, después de escuchar eso, salgo corriendo, o en todo caso le doy una palmada primero si quiero ser amable y después salgo corriendo. Bien. El presidente es un tipo inteligente, les dijo a los gobernadores. No estaban todos los gobernadores, una parte. Sí. Es un tipo inteligente que me buscó a mí para decir, este es el tipo a través del cual voy a negociar. Y después dice, es cierto que no son muchos los elementos que tengo para negociar, pero conversaremos, explicaremos, trataremos de llegar al entendimiento. Es decir, no tengo nada para negociar por ustedes, no tengo nada para darles. El presidente me puso a mí para decirles esto. ¿Sabés que hay un cuestionamiento muy importante los gobernadores? Porque fue Guberman, que es del Ministerio de Economía, a la reunión y le dijo, no, bueno, pero tenemos ejecución de los fondos que ustedes están planteando que queden en manos de los gobernadores. Sí. Claro, cuando muestra la ejecución está ampliamente centrada en gastos corrientes. Es decir, le pagaron los sueldos a alguien de algo del Estado. No hicieron obras. Entonces los gobernadores le decían, ¿pero cuáles son las obras? Y no hay obras en las provincias. Yo hablé con más de un gobernador, no hay obras en las provincias con los fondos de las obras, que los usaron para gastos corrientes. Este es el cuestionamiento de fondo, con lo cual los gobernadores dicen, bueno, dánoslo a nosotros, así nosotros podemos hacer las obras. Claro. De lo que deberíamos hacer. Pues no solo es arbitrario dónde las hacen,
sino que directamente no las hacen porque pagan gastos corrientes con cosas que deberían ser Ahora, obras para la en provincia. medio de esto, que Francos diga, a mí me elige, el presidente es inteligente, me elige a mí para sin herramientas venir a entretenerlos es a ustedes. impresionante. Es impresionante. Me Es quedé una confesión impactado. de parte. Sí, por eso. Es para decir, bueno, Francos, digo, tomemos mate. Ahí está esta foto de la rural, que a ver si la podemos poner en pantalla. Sí. Esta que tenemos aquí de fondo. Bien. No son todos gobernadores, ¿eh? Ni bizcochito tiene. No son todos gobernadores. Gobernadores estaban Sáenz de Salta, Sadir de Jujuy, Jaril de Catamarca, Frigerio Entre Ríos, Silioto de la Pampa, Orrego de San Juan y Ignacio Nacho Torres. Está Jorge Macri allí y está Jorge Macri. Pero el resto son funcionarios, digo. No estuvieron todos los gobernadores, hubo pocos gobernadores. ¿Silioto está también? Silioto está, sí, exactamente, lo nombré. Digo, hubo pocos gobernadores porque los gobernadores dijeron, para una discusión formal, no es la rural aprovechando que fue la inauguración de la rural. Para una discusión formal con el gobierno, que nos llame el presidente. Eso es lo que está en discusión. Por eso Francos dice lo que dice. El resto son funcionarios. ¿Qué te parece? No hay muchas mujeres, ¿no? Muchas, Naides. Algunas es un montón, No. digamos, ¿no? Sí. Cero. Son todos varones. Bueno, ya todos los gobernadores son varones, ¿no? Es muy fuerte lo de Franco. Es impresionante. impresionante. Va a ser malabares, va a agarrar ¿viste? 3 boches, va a hacer unos malabares para entretener a la tropa. Sí, quizás uno diría, te mandan a eso, todos lo sabemos. Ahora decirlo es como Claro. un montón. Que él lo diga es un montón. No lo digas. No, a mí me dejó impresionado, la verdad, porque nada, es... El esfuerzo que le piden como a Franco, ¿no? El esfuerzo que le están pidiendo a Franco. Bueno, pero Franco lo hace, ¿eh? Sí, yo creo que A lo ver, pone en palabras. vamos a poner claro. Pero yo creo que lo pone en palabras para decir, chicos, estoy haciendo esto, claro. que es imposible. Está dando lástima. Me O sea, mandan ¿no? acá. Téngame un poco de piedad. Claro. Bueno, ¿qué más? Eso, digo, eso es básicamente la reunión con los gobernadores, o sea, la no reunión y el no acuerdo. Recordemos que de esto Es depende eso. que hagan los diputados y diputadas cuando vengan los vetos para discapacidad y para mejora jubilatoria. Sí, ahora hay una diferencia entre diputados y senadores en esto. Sí. Porque los gobernadores tienen ascendencia en muchos casos directa sobre la mayoría de los senadores, los que tienen territorio propio, y en diputados hay muchos diputados que no responden a un gobernador porque no hay territorio directamente. Entonces ahí el gobierno aspira, por lo menos es el sueño, aspira a moverse mejor O sea, en la Cámara de Diputados de lo que se movió en la Cámara de Senadores. El gobierno dice, tengo más libertad. Son diputados y diputadas que pertenecen a una fuerza que no gobierna. Eso es lo que está diciendo, claro. Digo, son lo que en política llaman los sin tierra. Digo, bueno, los sin tierra, el gobierno confía, depende de la dinámica política. Yo no estoy diciendo que eso va a ocurrir. Digo, estoy diciendo que el gobierno confía en que se va a mover con más facilidad entre diputados. Ahora, al mismo tiempo, no facilita la llegada de estas dos leyes. Claro. Digo, ya están en comisión, eso sí. Por eso ahora Carlos Heller se fue, va a tener laburo, se va a poner a estudiar eso, va a tener que estudiar eso. Esas dos leyes van a comisión de presupuesto y la parte de combustibles va también a O sea, comisión la de negociación energía. se irá, mirá, si vos sostenés el veto del presidente, olvídate de que te acompañemos con el tema TN y con la coparticipación de impuestos a los combustibles. Dicho sea de paso, entra en receso el Congreso. No hay un receso en el Congreso. Entra en receso porque el resto de la vida social entra en receso. Pero son temas urgentes porque le da más tiempo al gobierno para negociar eventualmente con gobernadores y alguien podría decir también para broquelarse las fuerzas políticas que consiguieron en el Senado esas votaciones. Se habla de una sesión del 30 de julio. Se está tratando de generar una sesión para el 30 de julio. Así que tendremos un par de semanas. Eso todo falta. muy por debajo, digamos. Digo, el punto con los gobernadores es, ya lo conversamos en este programa varias veces, el punto con los gobernadores es que se está llegando al nivel de que no les están dando nada. Esto contaba Hernán de la obra pública. Entonces te dan cero. Inclusive, digo, otra más de Francos de hoy. Dijo, tal vez tendríamos que haber buscado mejor la manera de transferirle las obras públicas, pero no dijo el presupuesto. No dijo el presupuesto. Porque lo que las provincias reclaman es, dame la ruta a mí. Vos no la vas a hacer. Ni vas a mejorar la ruta ni vas a hacer una nueva. Dámela a mí. El segundo paso de eso, obviamente, es dame el presupuesto correspondiente. Claro. El gobierno no está haciendo ni siquiera el primer paso en general. Para no tener que comprometerse con el segundo. Claro. Lo que dice Francos es, de nuevo, en la misma línea que lo anterior, es tal vez debimos haber hecho algo mejor en el tema de las transferencias de obras. No dice nunca la palabra presupuesto. Gracias, Martín. Vamos a cerrar el programa con otro segmento que siempre nos interesa mucho, es el Ministerio de Trolls.
Parece una portada para este segmento irónica, no lo es. Hay un ministerio de trolls que operan y son parte fundamental del hacer del gobierno, sobre todo en la creación de clima, en agitar un poco la violencia a través de las redes sociales, porque la violencia, la emocionalidad violenta es un elemento de construcción política de este gobierno. Bueno, parece que hay una interna, Martín Hernán, dentro del Ministerio de Trolls, que tiene como contexto las denuncias que ayer presentó Leopoldo Moró, aquí, o nos contó en realidad Leopoldo Moró, que hicieron un grupo de diputados y diputadas de distintos partidos sobre las cosas que se publican en redes. Por ejemplo, pedirle al presidente que saque los tanques a la calle, o que arme, que genere milicias civiles para ir hacia el Congreso. Ahí estamos mejor enfocados. Muy bien. Bueno, a partir de eso, miren lo que empieza a aparecer en las redes del propio gobierno. Pero los comunicadores que tienen, digamos, los que les bajan línea a la gente, los formadores de opinión, esos tipos sí están constantemente llorando y recibiendo los dedos en la cara por mentir abiertamente cuando publican información, por tergiversar la información que dicen, por contar una parte sí y otra parte no. Bienvenido, Proman, a la giga causa de tuiteros. Bienvenido. A la mega causa. Acabas de entrar en la asociación ilícita. Bienvenido. No. Che, hay mucho Déjame hacer tu vida, ¿no? Por asociación ilícita. Traición a la patria. Ya meten todo el código penal. Yo lo que sí voy a decir de los tweets de Fran Fijap, no me hago cargo, No me hago cargo. Todo lo demás sí. Hay que saber tuitear. Sí. Eso es lo que voy a decir, sí. Ok. Hay un montón de esos que para mí no les entró la bala. ¡Epa! Interesante el tema. Por dos motivos. Primero, porque hay una interna efectiva. Y además, se ríe, Hernán. Me gusta cuando pica el tema. Es un gran indicador, Hernán, de que el tema va bien. Te cuento la interna. La interna es: el gordo Dan, Fuerza del Cielo, le responde a Santiago Caputo. Claro. Pero Fran Fijap le responde a Karina Milei. Es más cercano a Karina Milei. Entonces ahí evidentemente hay alguna discusión. Pero para mí hay otro elemento interesante, a ver qué piensan. Cuando Parissini dice hay que saber tuitear, lo que está diciendo es hay que hacer daño, hay que cumplir con la misión, pero hay que ser vivo, que no te descubran. Yo estoy no hay tratando de recordar, suelto. Claro, yo estoy, aparte de lo que vos mencionás de la interna, estoy tratando de recordar exactamente, y no lo encontré recién, pero no me acuerdo de memoria, sinceramente, cuál fue, dentro de la serie de Hagamos explotar al Congreso y todo eso, cuál fue el tuit de Fran Fijap. Si es que no fue el del tanque que dispara y hace explotar al Congreso. Si no es ese, habría que buscarlo. Está muy bien lo que habría decís. que buscarlo, porque eso tal vez ¿A qué se Parissini diga, che, es lo que vos decís, sean más pícaros, sean más todo el Congreso con diputados y senadores. Claro, hay que hacer un desastre, pero ojo con la forma de decirlo porque nos van a invocar. Eso es lo que está diciendo Parissini, es eso. Claro. ¿Hernán? No, estos chicos... Admira. Hernán admira. Son una cosa increíble, ¿no? Pero es serio. Es muy serio. Es muy claro que es serio. Muy serio, pero digo, están en esta cosa de la batalla cultural. Yo la interna es absolutamente secundaria. Totalmente. Aunque no deja de ser un dato de la realidad. Coincido. Pero secundaria en el sentido de que, bueno, estos tipos son los que marcan la cancha de una buena parte de la gente que sigue a Milei, que acompaña este tipo de menciones, ¿no? Porque no ponen lo del Congreso más allá de si más vivo o menos vivo, porque fíjate, le cuestiona en todo caso si es un poquitito más vivo o menos vivo. Exactamente, o sea, no el fondo de la cuestión. Lo que dices, no dejes los dedos marcados, no dice no lo hagas. Hacelo bien. Totalmente. Claro, exactamente. Lleva la internita a ese lugar. Claro. Digo, la profundidad o la gravedad de lo que hacen, no voy a decir que me sorprende, ya a esta altura no me sorprende, no solo no me sorprende, creo que es parte de una estrategia. Creen que buena parte de la sociedad argentina no tiene que existir. Hay que hacernos cargo de que esto es así, ¿eh? Hay que hacernos cargo. ¿Me pasó? ¿Tenemos un minuto? No, pero dale. Me pasó tomando una cerveza en un cumpleaños. Había uno de estos chicos, no de esto, otro que no importa. Y yo me acerqué para hablar, para decirle básicamente, pensamos distinto, pero somos dos personas. Se dio vuelta y me dijo, ustedes no tienen que existir. Literal. Sí, literal. Y yo dije, oye, mira, tuvimos una discusión muy acalorada, por cierto, pero están convencidos de eso, lo cual a mí me
modificó mi forma de ver las cuestiones porque siempre creí que había algo de un acting en eso. Sí, entiendo. Y no hay acting. Muy interesante lo que Nada contaste. de acting. Muy grave. Eso que es así, realmente lo sienten, lo piensan y si lo pueden hacer, lo van a hacer. Lo quieren hacer, claro. Sí. Martín, Hernán, gran equipo esta semana, ¿eh? Gran dupla esta Es el semana que- en el equipo QR. que La gana rompieron siempre, todas. Claro, es así, pero bueno. La rompieron Lunes, todas. martes, todos los días. Todos los Nos días. tenemos que ir. Nos reencontramos mañana. Seguimos así. Mañana hacemos QR de viernes, che. Que no es poca cosa. Aquí en Bravo TV, en vivo, a las 10 de la noche. Pasen.